En la madrugada del 27 de septiembre, cuando las primeras luces del alba se filtraban entre las piedras milenarias de Jerusalén, el aire se llenó de un sonido que haría temblar los cimientos de toda certeza. El shofar, ese cuerno ancestral que durante siglos había anunciado celebraciones y lamentos, resonó con una intensidad que parecía rasgar el velo entre lo visible y lo invisible, entre lo que creemos saber y lo que nunca nos atrevemos a cuestionar. Pero ¿qué secreto guardaba ese sonido que hacía que los corazones se aceleraran no de devoción, sino de un terror inexplicable? ¿Acaso el eco de ese cuerno primitivo llevaba consigo algo más que tradición y fe ciega? En las callejuelas serpenteantes de la ciudad santa, donde cada piedra ha sido testigo de 1000 promesas divinas y 1000 decepciones humanas, algo se movía en las sombras del conocimiento prohibido, y ese algo tenía nombre: Baruch Spinoza, el filósofo que había sido maldecido por su propia comunidad, el hombre que se había atrevido a decir lo que todos susurraban en secreto pero nunca confesaban en público. Parecía estar presente en cada vibración de aquel shofar matutino. ¿Coincidencia? ¿O acaso la historia misma conspiraba para que en este día, en esta fecha precisa, la verdad más incómoda del mundo occidental finalmente saliera a la luz? Los habitantes de Jerusalén despertaron con una sensación extraña, como si el sonido del shofar hubiera plantado semillas de duda en terrenos que hasta entonces habían sido fértiles solo para la fe incondicional. Los rabinos más ortodoxos fruncían el ceño sin saber exactamente por qué ese llamado ancestral les producía una inquietud que no lograban nombrar. Los cristianos que peregrinaban por las calles sintieron un escalofrío que no podían atribuir al viento matutino. Y los musulmanes que se dirigían a sus oraciones matutinas caminaban con paso más lento, como si algo invisible les susurrara que todo lo que daban por cierto estaba a punto de tambalearse. Pero ¿qué era lo que realmente estaba sucediendo en esa ciudad que se precia de ser el ombligo del mundo espiritual? ¿Era posible que el shofar no estuviera anunciando la llegada de algo divino, sino la revelación de algo terriblemente humano? En los rincones más oscuros de las bibliotecas antiguas, entre pergaminos que olían a secretos guardados durante milenios, las palabras de Spinoza parecían cobrar vida propia, como si el tiempo hubiera sido solo una pausa antes de que su mensaje más radical pudiera ser finalmente comprendido. El filósofo había escrito una vez que los hombres creen que las cosas naturales actúan como ellos mismos, es decir, con un fin en mente. Habían pasado más de 300 años desde que esas palabras fueron escritas, y sin embargo, en esta madrugada del 27 de septiembre, resonaban con la fuerza de una profecía que finalmente encontraba su momento. ¿Acaso no era exactamente eso lo que hacíamos con cada sonido del shofar, con cada ritual, con cada ceremonia que repetíamos sin cuestionar? Le atribuíamos intenciones divinas a lo que muy probablemente no era más que la manifestación de nuestros propios miedos y esperanzas. Pero la revelación que se gestaba en esa mañana iba mucho más allá de una simple crítica a la superstición religiosa. Mientras el eco del shofar se desvanecía entre las colinas de Judea, algo más profundo y perturbador comenzaba a tomar forma en la conciencia colectiva de quienes lo habían escuchado. Era como si el sonido hubiera actuado como una llave maestra, abriendo puertas en la mente que durante siglos habían permanecido herméticamente cerradas por el peso de la tradición y el miedo al castigo divino. ¿Y si todo lo que nos han enseñado sobre el destino, sobre el propósito, sobre el plan divino, no fuera más que una elaborada construcción humana diseñada para mantenernos en línea? Esta pregunta, que Spinoza había formulado de manera velada en sus escritos más subversivos, ahora flotaba en el aire de Jerusalén con la misma intensidad que el aroma del incienso en los templos. Pero a diferencia del incienso,
Esta pregunta no ofrecía consuelo ni paz interior. Al contrario, despertaba una inquietud que se extendía como ondas en un estanque, alcanzando rincones de la psique que preferíamos mantener en la oscuridad. Los guardianes de la fe, esos hombres y mujeres que habían dedicado sus vidas a interpretar la voluntad divina para las masas, comenzaron a sentir una presión extraña en el pecho. No era el peso de la responsabilidad espiritual que conocían tan bien, sino algo diferente, algo que les recordaba peligrosamente a la duda. ¿Acaso ellos mismos, en el fondo de sus corazones más íntimos, habían comenzado a sospechar que sus interpretaciones de lo sagrado tenían más que ver con el control social que con la revelación divina? El sonido del shofar había cesado, pero su eco invisible continuaba reverberando en cada conversación susurrada, en cada mirada esquiva, en cada momento de silencio incómodo que se extendía demasiado durante las oraciones matutinas. Era como si la ciudad entera hubiera entrado en un estado de alerta espiritual, pero no del tipo que esperaban sus líderes religiosos. No era la alerta gozosa del creyente que aguarda la manifestación divina, sino la alerta inquieta del ser humano que comienza a sospechar que ha sido engañado durante mucho tiempo. ¿Pero engañado por quién? ¿Por los sacerdotes? ¿Por los profetas? ¿Por los textos sagrados mismos? O tal vez, y esta era la posibilidad más aterradora de todas, habían sido engañados por su propia naturaleza humana, por esa tendencia irresistible a buscar patrones y propósitos donde quizás no existían más que casualidad y caos. Spinoza había sugerido esta posibilidad con una frialdad que había horrorizado a sus contemporáneos, pero ahora, en pleno siglo XXI, con todo lo que habíamos aprendido sobre psicología, neurociencia y manipulación social, sus ideas adquirían una relevancia escalofriante. Los turistas que habían llegado a Jerusalén esperando encontrar paz espiritual y confirmación de sus creencias, se encontraban en cambio con algo completamente diferente. No era que la ciudad hubiera perdido su aura sagrada, sino que esa aura había adquirido una cualidad extraña, como si estuviera impregnada de preguntas en lugar de respuestas. Los lugares santos seguían siendo imponentes. Los rituales continuaban desarrollándose con la misma solemnidad de siempre, pero había algo en el ambiente que hacía que incluso los más devotos se sintieran como actores interpretando un papel cuyo significado habían olvidado. ¿Era esto lo que Spinoza había previsto cuando escribió que la religión organizada era fundamentalmente una forma de superstición institucionalizada? Había anticipado que llegaría un momento en la historia en que incluso los más fieles comenzarían a cuestionar no solo las interpretaciones de lo sagrado, sino la naturaleza misma de lo sagrado. El filósofo había sido lo suficientemente cauteloso como para no hacer predicciones explícitas sobre el futuro, pero sus análisis sobre la psicología humana y la dinámica del poder religioso contenían todas las semillas necesarias para entender lo que estaba sucediendo en esta mañana extraordinaria. Mientras el sol subía lentamente sobre el horizonte, bañando las cúpulas doradas y las torres de minarete, en una luz que parecía más interrogante que consoladora, los habitantes de Jerusalén comenzaron a experimentar algo que no sabían cómo nombrar. No era exactamente una crisis de fe, porque eso implicaría que habían perdido algo que antes poseían con certeza. Era más bien una crisis de certeza misma, un cuestionamiento fundamental de la idea de que podían estar seguros de cualquier cosa relacionada con lo trascendente. ¿Y qué pasaba cuando una ciudad entera, una ciudad que se consideraba a sí misma el centro neurálgico de la espiritualidad mundial, comenzaba a dudar de los fundamentos mismos de esa espiritualidad? ¿Era esto el comienzo de una liberación o de una catástrofe?
Spinoza habría argumentado que no había diferencia entre ambas cosas, que la liberación y la catástrofe eran simplemente dos formas de describir el mismo proceso, el momento en que los seres humanos se ven obligados a enfrentar la realidad sin el consuelo de las ilusiones que han construido para protegerse de ella. Pero la mañana del 27 de septiembre no era solo sobre el despertar individual de algunas personas particularmente sensibles a las contradicciones de la fe organizada. Era algo mucho más amplio y sistemático, como si el sonido del shofar hubiera activado una especie de conciencia colectiva que durante siglos había permanecido dormida bajo capas de dogma y tradición. Los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias sensacionales, comenzaron a captar señales extrañas de la Ciudad Santa. No eran eventos sobrenaturales ni milagros, sino algo mucho más sutil y quizás más perturbador. Un cambio en la forma en que las personas hablaban sobre sus creencias. Las entrevistas espontáneas en las calles revelaban un patrón inquietante. Cuando se les preguntaba sobre el significado del shofar que habían escuchado esa mañana, los entrevistados parecían incapaces de ofrecer las respuestas automáticas y reconfortantes que hubieran dado apenas unos días antes. En su lugar, hacían pausas largas, miraban hacia el cielo con expresiones desconcertadas y finalmente confesaban que por primera vez en sus vidas no estaban seguros de qué significaba realmente aquel sonido ancestral. ¿Era posible que un simple cuerno de carnero tuviera el poder de despertar dudas tan profundas? ¿O acaso lo que estaba sucediendo era que el shofar había actuado simplemente como un catalizador, liberando tensiones y cuestionamientos que ya estaban presentes, pero que habían sido cuidadosamente reprimidos por la estructura social y religiosa de la comunidad? Spinoza habría inclinado por la segunda explicación, porque para él las revelaciones repentinas no existían. Todo cambio en la conciencia humana era el resultado de un proceso largo y gradual, aunque a veces ese proceso permaneciera invisible hasta el momento en que finalmente emergía a la superficie. Los líderes religiosos de las tres grandes tradiciones abrahámicas comenzaron a celebrar reuniones de emergencia, no porque hubiera ocurrido algo objetivamente amenazante, sino porque intuían que algo fundamental había cambiado en la relación de sus fieles con la autoridad espiritual. Era como si el contrato implícito entre líderes y seguidores, ese acuerdo tácito de que unos interpretarían la voluntad divina mientras otros la acatarían sin cuestionar, hubiera sido súbitamente puesto en duda por miles de personas al mismo tiempo. Pero ¿qué podían hacer ante una crisis que no se basaba en herejías específicas o en desafíos doctrinales concretos, sino en algo mucho más fundamental? La emergencia de una actitud crítica generalizada hacia la idea misma de autoridad religiosa. No había textos heterodoxos que prohibir, ni líderes disidentes que condenar. El desafío venía de dentro, de la propia capacidad de reflexión de los creyentes, despertada por el eco de un cuerno que durante milenios había sido símbolo de obediencia y ahora parecía haberse convertido en un llamado a la independencia intelectual. En las librerías de la ciudad vieja, los vendedores notaron un fenómeno extraño, una demanda repentina e inesperada por textos filosóficos, especialmente aquellos que trataban sobre la crítica de la religión. Los escritos de Spinoza, que durante siglos habían circulado principalmente en círculos académicos, de pronto se agotaban tan rápido como llegaban. Pero no eran solo estudiantes universitarios o intelectuales profesionales quienes los buscaban. Amas de casa, comerciantes, trabajadores de la construcción, gente común que nunca antes había mostrado interés por la filosofía, ahora hacían cola para conseguir copias de la Ética o del Tratado Teológico Político. ¿Qué estaban buscando en esos textos densos y complejos?
¿Acaso esperaban encontrar respuestas fáciles a las preguntas que el sonido del shofar había despertado en sus mentes? O tal vez, y esto era lo más probable, buscaban simplemente la confirmación de que no estaban locos, de que las dudas que ahora los asaltaban no eran producto de una debilidad espiritual personal, sino el resultado natural de aplicar la razón a creencias que nunca habían sido sometidas a un escrutinio racional serio. Spinoza les ofrecía exactamente eso: la validación intelectual de sus sospechas más profundas. Cuando leían que los hombres luchan por su servidumbre como si se tratara de su salvación, muchos experimentaban ese momento de reconocimiento que los psicólogos llaman insight. Era como si finalmente hubieran encontrado palabras para describir algo que habían sentido durante años, pero que nunca habían podido articular. La sospecha de que su devoción religiosa tenía más que ver con el miedo y la conformidad social que con una experiencia genuina de lo trascendente. Pero el despertar filosófico masivo que se estaba produciendo en Jerusalén no era un fenómeno puramente intelectual. Tenía dimensiones emocionales y sociales que hacían que el proceso fuera mucho más complejo y potencialmente explosivo de lo que habría sido una simple discusión académica sobre teología. Porque cuando las personas comenzaron a cuestionar la validez de sus creencias religiosas, automáticamente comenzaron también a cuestionar la legitimidad de las instituciones y las autoridades que habían construido su poder sobre esas creencias. ¿Y qué sucede cuando una sociedad entera comienza a dudar de la legitimidad de sus instituciones más fundamentales? Era este el tipo de crisis que Spinoza había imaginado cuando sugirió que la religión organizada era incompatible con el pensamiento libre. El filósofo había sido cuidadoso de no hacer llamados explícitos a la revolución, pero sus análisis contenían todas las herramientas intelectuales necesarias para desmantelar los fundamentos ideológicos del orden social establecido. Los políticos locales, que durante décadas habían usado el lenguaje religioso como una forma de legitimizar sus decisiones y movilizar a sus bases electorales, de pronto se encontraron con que sus discursos tradicionales ya no resonaban con la misma fuerza. Cuando hablaban de mandato divino o de destino sagrado, sus audiencias los miraban con expresiones escépticas que antes habrían sido impensables. Era como si el vocabulario mismo del poder hubiera perdido su eficacia mágica de la noche a la mañana. ¿Pero esto era realmente algo nuevo? ¿O simplemente la manifestación visible de un proceso que había estado desarrollándose durante décadas en el inconsciente colectivo? Spinoza habría argumentado que nada en la historia sucede de manera súbita, que todo cambio aparentemente repentino es en realidad el resultado de innumerables pequeñas transformaciones acumulativas que finalmente alcanzan un punto crítico. El sonido del shofar del 27 de septiembre había sido simplemente el evento catalizador que había hecho visible un proceso de secularización y racionalización que ya estaba muy avanzado. En los cafés y restaurantes de Jerusalén, las conversaciones adquirieron un tono diferente. Donde antes predominaban las discusiones sobre rituales, tradiciones e interpretaciones textuales, ahora emergían debates sobre la naturaleza del conocimiento, la validez de la experiencia personal frente a la autoridad externa y la posibilidad de construir sistemas éticos independientes de cualquier revelación divina. Era como si la ciudad entera se hubiera convertido en una extensión de la sala de estar de Spinoza en La Haya, donde durante años el filósofo había recibido a visitantes ansiosos por discutir las implicaciones más radicales de la filosofía moderna. Las mujeres, especialmente, parecían haber sido particularmente afectadas por lo que estaba sucediendo.
Durante siglos habían sido las guardianas más fieles de la tradición religiosa en el ámbito doméstico, transmitiendo creencias y prácticas rituales de una generación a la siguiente con una dedicación que rara vez era cuestionada. Pero ahora, muchas de ellas comenzaban a preguntarse si esa dedicación había sido realmente una expresión de espiritualidad auténtica o simplemente una forma de canalizar su energía intelectual hacia actividades que no representaran una amenaza para el orden patriarcal establecido. Era casualidad que Spinoza, quien había vivido como soltero y había mantenido una independencia intelectual absoluta durante toda su vida adulta, se hubiera convertido en el símbolo de este despertar crítico? ¿O había algo en su biografía personal que lo convertía en un modelo especialmente atractivo para quienes se sentían atrapados en estructuras sociales y religiosas que limitaban su libertad de pensamiento? Para muchas mujeres de Jerusalén, la figura de Spinoza representaba la posibilidad de una existencia dedicada completamente a la búsqueda de la verdad, sin compromisos ni concesiones a las expectativas sociales. Pero la influencia del filósofo no se limitaba a cuestiones de género. Los jóvenes, especialmente aquellos que habían crecido en familias tradicionalmente religiosas, encontraban en sus escritos una forma de articular su rebeldía generacional en términos que iban más allá de la simple provocación adolescente. Spinoza les ofrecía un marco intelectual sofisticado para cuestionar no solo las creencias específicas de sus padres, sino toda la estructura conceptual sobre la que se basaba la cultura en la que habían sido criados. ¿Era esto lo que siempre había sucedido en todas las generaciones? ¿O había algo específico en este momento histórico que hacía que las ideas de Spinoza resonaran con particular fuerza? Los sociólogos que comenzaban a estudiar el fenómeno sugerían que la combinación de acceso universal a la información, crisis de confianza en las instituciones tradicionales y creciente individualismo había creado condiciones ideales para la recepción masiva de filosofías que anteriormente habían sido consideradas demasiado radicales o complejas para el público general. Mientras tanto, en las universidades y centros de estudio de la ciudad, los académicos se encontraban en una situación paradójica. Durante años habían estudiado las ideas de Spinoza como curiosidades históricas, ejercicios intelectuales fascinantes, pero esencialmente irrelevantes para la vida práctica de las personas comunes. Ahora de repente, se encontraban con que sus aulas estaban llenas de estudiantes que no querían discutir la filosofía spinoziana como un objeto de análisis académico, sino como una herramienta práctica para transformar su comprensión del mundo y de sí mismos. ¿Estaban preparados los profesores de filosofía para lidiar con estudiantes que leían a Spinoza no como un autor del siglo XVII, sino como un contemporáneo cuyas ideas tenían implicaciones inmediatas y urgentes para sus vidas? Muchos de ellos habían pasado décadas estudiando los textos del filósofo desde una perspectiva puramente histórica, analizando su contexto, sus influencias, sus controversias, sin jamás confrontar seriamente las preguntas fundamentales que Spinoza planteaba sobre la naturaleza de la realidad y la posibilidad del conocimiento verdadero. La tarde del 27 de septiembre encontró a Jerusalén sumida en un estado de agitación intelectual que no había experimentado desde los tiempos de los grandes debates teológicos medievales. Pero había una diferencia fundamental. Entonces, las disputas se desarrollaban principalmente entre eruditos, mientras que ahora parecía que toda la población estaba involucrada en una conversación filosófica masiva, cuyas implicaciones eran imposibles de predecir. Los vendedores ambulantes en los mercados discutían sobre determinismo y libre albedrío mientras pesaban frutas y verduras.
Los taxistas citaban pasajes de la Ética mientras navegaban por el tráfico de las calles estrechas. Los trabajadores de la construcción hacían pausas en su labor para debatir sobre la naturaleza de Dios y la validez de los milagros. Era como si la ciudad entera se hubiera convertido en un seminario filosófico al aire libre, con Spinoza como el profesor invisible cuyas ideas estaban siendo puestas a prueba en tiempo real por miles de estudiantes improvisados. Pero ¿hacia dónde se dirigía todo esto? ¿Era posible que una transformación tan radical en la conciencia colectiva se desarrollara de manera pacífica o inevitablemente desembocaría en conflictos sociales y políticos? Spinoza había sido optimista sobre la capacidad de la razón para liberar a los seres humanos de sus ilusiones, pero también había sido realista sobre la resistencia que las instituciones establecidas opondrían a cualquier desafío fundamental a su autoridad. El sonido del shofar que había iniciado todo este proceso había sido, en cierto sentido, una declaración de guerra contra siglos de pensamiento dogmático, y las guerras, incluso las intelectuales, rara vez se desarrollan sin víctimas. Cuando la noche comenzó a caer sobre Jerusalén, la ciudad parecía diferente. No había habido disturbios ni manifestaciones. No había ocurrido nada que pudiera aparecer en los noticieros internacionales como un evento significativo. Pero cualquiera que hubiera caminado por sus calles habría podido percibir que algo fundamental había cambiado en la atmósfera. Era como si el aire mismo estuviera cargado de preguntas, como si cada piedra antigua hubiera comenzado a susurrar secretos que durante milenios habían permanecido en silencio. Las sinagogas, iglesias y mezquitas celebraron sus servicios vespertinos con normalidad aparente, pero los líderes religiosos notaron que las congregaciones parecían estar presentes físicamente mientras sus mentes vagaban por territorios inexplorados. Las oraciones se recitaban con la precisión de siempre, pero faltaba esa cualidad de entrega absoluta que había caracterizado la devoción de sus fieles. Era como si las palabras sagradas hubieran comenzado a sonar huecas, como si hubieran perdido su poder de convicción y se hubieran convertido en meros ejercicios de memoria. ¿Era esto el comienzo del fin de la religión organizada o simplemente una fase de transición hacia formas más maduras y reflexivas de espiritualidad? Spinoza habría argumentado que ambas posibilidades eran esencialmente la misma cosa, que la religión verdadera solo podía emerger después de que las falsas certezas hubieran sido destruidas por el ejercicio implacable de la razón crítica. Pero el proceso de transición, eso lo sabía muy bien el filósofo, sería inevitablemente doloroso y desestabilizador para quienes habían construido sus identidades sobre los fundamentos que ahora se tambaleaban. En los hogares de la ciudad, las cenas familiares se desarrollaron con una tensión extraña. Los padres que habían dedicado años a inculcar creencias tradicionales en sus hijos se encontraron con preguntas para las cuales no tenían respuestas preparadas. No eran las preguntas típicas de los adolescentes rebeldes, sino interrogantes profundos y bien articulados sobre la lógica interna de los sistemas de creencias que habían sido transmitidos de generación en generación sin ser jamás sometidos a un análisis riguroso. ¿Cómo explicar a un hijo de 15 años por qué debía creer en interpretaciones de textos antiquísimos cuando esas mismas interpretaciones habían cambiado dramáticamente a lo largo de los siglos según las conveniencias políticas de cada época? ¿Cómo justificar la autoridad de instituciones que durante siglos habían demostrado estar más interesadas en preservar su poder temporal que en promover la búsqueda sincera de la verdad espiritual? Estas eran preguntas spinozianas en su esencia, pero ahora estaban siendo formuladas por personas que quizás nunca habían oído hablar del filósofo holandés. La noche del 27 de septiembre, cuando Jerusalén finalmente se sumió
en un silencio relativo, ese silencio estaba cargado de una energía diferente a la de las noches anteriores. Era el silencio de una ciudad que había comenzado a despertar de un sueño muy largo. El silencio de miles de personas que por primera vez en sus vidas se habían atrevido a cuestionar verdades que hasta entonces habían considerado absolutas e incuestionables. Y en ese silencio, como un eco lejano pero persistente, resonaban todavía las vibraciones de aquel shofar matutino que había iniciado todo el proceso. ¿Era posible que un simple instrumento musical tuviera el poder de desencadenar una revolución filosófica? ¿O acaso lo que había sucedido era que las condiciones para esa revolución ya estaban maduras y el shofar había funcionado simplemente como la chispa que había encendido un material que ya estaba seco y listo para arder? Spinoza habría sonreído ante la paradoja. Un objeto tradicionalmente asociado con la sumisión religiosa había terminado convirtiéndose en el símbolo de la emancipación intelectual. Pero la historia que había comenzado esa mañana estaba lejos de terminar. El sonido del shofar había sido solo el primer movimiento de una sinfonía filosófica cuyo desarrollo completo llevaría mucho tiempo. Y mientras Jerusalén dormía inquieta, preparándose inconscientemente para los desafíos intelectuales y espirituales que le esperaban en los días siguientes, las ideas de Spinoza continuaban extendiéndose silenciosamente por la ciudad como semillas llevadas por un viento invisible, listas para germinar en las mentes más receptivas y transformar para siempre la manera en que sus habitantes entendían en su relación con lo divino, con la verdad y consigo mismos. El amanecer del 28 de septiembre llegó a Jerusalén envuelto en una neblina extraña que parecía simbolizar la confusión mental que había comenzado a apoderarse de muchos habitantes de la ciudad. Durante la noche, los sueños habían sido particularmente intensos y perturbadores. No eran pesadillas en el sentido tradicional, sino algo más inquietante. Sueños llenos de preguntas que se multiplicaban como fractales, cada respuesta generando 3 nuevas dudas, cada certeza disolviéndose en el momento mismo en que parecía haberse consolidado. ¿Era casualidad que tantas personas hubieran tenido experiencias oníricas similares en la misma noche? Los psicólogos sociales que más tarde estudiarían este fenómeno sugerirían que se había producido una especie de contagio emocional masivo, donde la ansiedad existencial despertada por el sonido del shofar se había propagado a través de redes sociales invisibles, manifestándose en el inconsciente colectivo como una inquietud onírica compartida. Pero para quienes lo vivieron en carne propia, la explicación psicológica no lograba capturar la intensidad de lo que había sido esencialmente una experiencia espiritual, aunque no del tipo que esperaban encontrar en los textos sagrados. Los primeros en levantarse fueron los panaderos y los comerciantes que abastecían los mercados matutinos. Tradicionalmente, estos hombres y mujeres habían comenzado sus jornadas con oraciones automáticas, recitadas mientras sus manos se ocupaban de tareas familiares. Pero esa mañana, muchos de ellos se encontraron incapaces de pronunciar las palabras habituales. No era que hubieran perdido la fe de manera súbita y dramática, sino algo más sutil. Las oraciones que durante décadas habían fluido naturalmente de sus labios, ahora requerían un esfuerzo consciente, como si hubieran comenzado a percibir el peso específico de cada palabra, el contenido proposicional de cada frase, las implicaciones lógicas de cada afirmación sobre la naturaleza de la realidad. ¿Qué significa realmente pedir a Dios que bendiga el trabajo de nuestras manos cuando al mismo tiempo creemos que Dios ya ha predeterminado todos los eventos del universo?
¿Tiene sentido lógico agradecer por los dones recibidos a una divinidad que, según nuestra propia teología, los habría otorgado o negado independientemente de nuestros méritos personales? Estas preguntas, que Spinoza había explorado con rigor implacable en sus escritos, ahora emergían espontáneamente en las mentes de personas que nunca habían leído una línea de filosofía formal, pero que habían desarrollado súbitamente una sensibilidad aguda para detectar contradicciones lógicas en sistemas de pensamiento que antes habían aceptado sin cuestionamiento. Los vendedores de periódicos que se apostaban en las esquinas más transitadas de la ciudad notaron algo extraño en el comportamiento de sus clientes habituales. En lugar de comprar sus diarios preferidos y continuar rápidamente hacia sus destinos, muchas personas se detenían a hojear publicaciones que normalmente no les interesaban, buscando específicamente artículos sobre filosofía, ciencia o análisis crítico de fenómenos religiosos. Era como si el apetito intelectual de la ciudad entera hubiera cambiado de la noche a la mañana, como si miles de personas hubieran despertado con una sed súbita de información que les ayudara a entender lo que les estaba sucediendo. Pero, ¿qué era exactamente lo que les estaba sucediendo? Los mismos protagonistas del proceso tenían dificultades para articularlo con precisión. No era una conversión religiosa, porque no habían adoptado nuevas creencias. No era tampoco una crisis de fe convencional, porque no habían rechazado explícitamente sus creencias anteriores. Era algo más parecido a lo que los filósofos llaman una revolución paradigmática, un cambio fundamental en la estructura conceptual, a través de la cual interpretan la realidad. Un desplazamiento que hace que las mismas cosas se vean de manera completamente diferente sin que las cosas mismas hayan cambiado objetivamente. En las escuelas religiosas de la ciudad, los maestros se encontraron con un desafío inesperado. Sus estudiantes, que hasta el día anterior habían aceptado las enseñanzas tradicionales con la docilidad típica de la juventud bien educada, ahora formulaban preguntas que ponían en evidencia todas las inconsistencias y contradicciones que los educadores habían aprendido a ignorar o a resolver mediante explicaciones ad hoc. ¿Cómo conciliar la idea de un Dios omnisciente y benevolente con la existencia del sufrimiento inocente? ¿Por qué las revelaciones divinas siempre parecían confirmar las estructuras de poder existentes en lugar de desafiarlas? ¿Era posible que los textos sagrados reflejaran más las limitaciones culturales de sus autores humanos que la sabiduría eterna de una mente infinita? Estas preguntas no eran nuevas en la historia de la teología, pero la forma en que estaban siendo planteadas tenía algo diferente. No emergían de la curiosidad académica o de la rebeldía adolescente, sino de una necesidad existencial genuina de entender la lógica interna de los sistemas de creencias en los que habían sido educados. Era como si el sonido del shofar hubiera despertado en todas estas jóvenes mentes la exigencia spinoziana de coherencia intelectual, la incapacidad de aceptar proposiciones contradictorias simplemente porque habían sido santificadas por la tradición. Los líderes educativos se reunieron en sesiones de emergencia para discutir cómo responder a esta súbita explosión de pensamiento crítico en sus instituciones. Algunos abogaban por una represión directa, prohibiendo cierto tipo de preguntas y amenazando con sanciones disciplinarias a los estudiantes que persistieran en formularlas. Otros sugerían una estrategia más sofisticada: incorporar elementos de filosofía crítica en el currículum, pero siempre dentro de un marco que preservara la autoridad fundamental de la revelación religiosa. Un tercer grupo, minoritario pero creciente, comenzaba a preguntarse si no había llegado el momento de repensar completamente la naturaleza y los objetivos de la educación religiosa.
Pero ¿era realmente posible enseñar pensamiento crítico y al mismo tiempo preservar la adhesión incuestionada a dogmas específicos? Esta había sido una de las preocupaciones centrales de Spinoza cuando analizaba la tensión entre filosofía y teología en el Tratado Teológico Político. El filósofo había argumentado que ambas empresas intelectuales eran fundamentalmente incompatibles, no porque una fuera verdadera y la otra falsa, sino porque operaban con metodologías y criterios de verdad completamente diferentes. La filosofía buscaba la coherencia lógica y la correspondencia empírica, mientras que la teología se basaba en la autoridad textual y la tradición interpretativa. En los hospitales de la ciudad, los capellanes y consejeros espirituales comenzaron a recibir consultas de un tipo que no habían experimentado antes. Los pacientes no les pedían consuelo o esperanza en términos tradicionales, sino ayuda para entender cómo reconciliar su experiencia directa del sufrimiento y la mortalidad con las promesas teológicas sobre justicia divina y vida eterna. ¿Era posible que el dolor físico y la angustia existencial fueran simplemente aspectos naturales de la condición biológica humana, sin ningún significado trascendente que los justificara o redimiera? Estas preguntas ponían a los consejeros espirituales en una posición imposible. Su entrenamiento los había preparado para ofrecer respuestas basadas en la fe y la esperanza, pero ahora se encontraban con personas que exigían explicaciones lógicamente coherentes y empíricamente fundamentadas. Era como si sus interlocutores hubieran desarrollado súbitamente una inmunidad a los consuelos tradicionales de la religión, como si hubieran adquirido la capacidad espinociana de ver a través de las ilusiones consoladoras que anteriormente habían aceptado como verdades necesarias para la supervivencia psicológica. Los psicólogos y psiquiatras de la ciudad comenzaron a recibir un número inusual de consultas relacionadas con lo que los pacientes describían como crisis existenciales súbitas. Pero cuando profundizaban en los casos individuales, los profesionales de la salud mental se encontraban con que no se trataba de depresiones clínicas ni de trastornos de ansiedad convencionales. Era más bien como si sus pacientes hubieran despertado de repente a una conciencia aguda de cuestiones fundamentales sobre el sentido de la existencia que anteriormente habían mantenido en un segundo plano de la conciencia. ¿Era esto patológico o, por el contrario, representaba un despertar hacia una forma más madura y reflexiva de enfrentar la realidad? Los manuales diagnósticos no contenían categorías apropiadas para clasificar lo que estaba sucediendo. No era locura, porque el pensamiento de estos pacientes era perfectamente lógico y coherente. No era depresión, porque no había pérdida de interés en la vida ni sentimientos de desesperanza. Era más bien como si hubieran desarrollado una hipersensibilidad filosófica, una incapacidad de dar por sentadas verdades que la mayoría de las personas acepta automáticamente para poder funcionar en la vida cotidiana. Spinoza habría reconocido inmediatamente estos síntomas. En su correspondencia privada, había descrito experiencias similares entre los miembros de su círculo intelectual, personas que habían comenzado a aplicar el pensamiento racional sistemático a cuestiones que tradicionalmente se consideraban fuera del alcance de la razón humana. El filósofo había observado que este proceso de despertar filosófico inevitablemente producía un periodo inicial de desorientación y ansiedad, seguido eventualmente por una sensación de liberación y claridad mental. Pero lo que estaba sucediendo en Jerusalén era diferente en escala y velocidad de cualquier cosa que Spinoza hubiera presenciado o imaginado. No era un pequeño grupo de intelectuales sofisticados quienes estaban experimentando esta transformación,
sino miles de personas ordinarias de todos los niveles educativos y trasfondos sociales. Era como si las barreras que normalmente limitaban el pensamiento filosófico riguroso a élites educadas hubieran sido súbitamente removidas, permitiendo que ideas complejas se propagaran y fueran asimiladas por mentes que en circunstancias normales nunca habrían tenido acceso a ellas. En los mercados y centros comerciales de la ciudad, las conversaciones casuales entre extraños comenzaron a adquirir un tono inusualmente profundo. Mientras esperaban en las colas de los supermercados o viajaban en el transporte público, las personas iniciaban diálogos sobre temas que anteriormente habrían sido considerados demasiado abstractos o controvertidos para la socialización cotidiana. ¿Qué evidencia real teníamos de que nuestras acciones individuales tuvieran algún impacto en el desarrollo de eventos futuros? ¿Era posible que nuestra sensación de libertad y responsabilidad personal fuera simplemente una ilusión psicológica necesaria para el funcionamiento social? Los taxistas, tradicionalmente conocidos por sus opiniones fuertes y poco matizadas sobre política y religión, de repente se encontraron envueltos en conversaciones filosóficas complejas con sus pasajeros. Un conductor que había pasado 20 años expresando certezas absolutas sobre la voluntad divina, ahora se escuchaba a sí mismo formulando preguntas sobre la naturaleza del conocimiento y los límites de la comprensión humana. Era como si el vocabulario intelectual de toda la ciudad hubiera sido actualizado de la noche a la mañana, como si miles de personas hubieran adquirido simultáneamente la capacidad de articular dudas y reflexiones que anteriormente habían permanecido mudas en sus subconscientes. Era esto lo que Spinoza había imaginado cuando escribió sobre la posibilidad de una sociedad guiada por la razón en lugar de la superstición. El filósofo había sido cautelosamente optimista sobre las perspectivas de la humanidad, pero también había reconocido que la transición hacia formas más racionales de organización social sería necesariamente lenta y difícil. Lo que estaba ocurriendo en Jerusalén parecía desafiar esa expectativa de gradualismo, sugiriendo que bajo ciertas circunstancias los cambios en la conciencia colectiva podían producirse con una velocidad y una amplitud que superaban todas las predicciones teóricas. Pero la velocidad misma del cambio generaba sus propios problemas y tensiones. Las instituciones sociales que habían evolucionado durante siglos para funcionar con poblaciones que aceptaban ciertas premisas básicas sin cuestionarlas, de repente se encontraron tratando de servir a comunidades que habían desarrollado una actitud crítica hacia esas mismas premisas. Los sistemas legales basados en conceptos tradicionales de responsabilidad moral comenzaron a parecer arbitrarios cuando fueron examinados desde perspectivas deterministas. Las estructuras familiares fundamentadas en nociones religiosas de autoridad patriarcal se volvieron fuente de conflicto cuando las mujeres comenzaron a cuestionar las bases teológicas de su subordinación. Los comerciantes, que habían basado sus prácticas en nociones tradicionales de honestidad y confianza, se encontraron con clientes que exigían justificaciones racionales para convenciones que anteriormente habían sido aceptadas como obvias. ¿Por qué era éticamente incorrecto cobrar precios diferentes a clientes diferentes si ambas partes estaban de acuerdo con la transacción? ¿Qué fundamento lógico tenían las prohibiciones tradicionales contra ciertos tipos de actividad comercial en días considerados sagrados? ¿Era posible desarrollar sistemas de ética comercial basados únicamente en principios racionales sin recurrir a autoridades religiosas externas? Estas preguntas no emergían de un deseo de transgredir normas sociales, sino de una necesidad genuina de entender la lógica que subyacía a esas normas.
Era como si toda la población hubiera desarrollado súbitamente la exigencia espinociana de fundamentar las creencias en razones claras y distintas, en lugar de aceptarlas sobre la base de la autoridad o la tradición. El resultado era una especie de deconstrucción masiva y espontánea de los fundamentos conceptuales de la civilización occidental, llevada a cabo no por revolucionarios profesionales o intelectuales radicales, sino por ciudadanos ordinarios que simplemente habían comenzado a pensar de manera más rigurosa sobre las ideas que gobernaban sus vidas. Los medios de comunicación locales, inicialmente desconcertados por la naturaleza del fenómeno que estaban intentando reportear, gradualmente comenzaron a reconocer que estaban siendo testigos de algo históricamente significativo. Pero el desafío de cómo comunicar lo que estaba sucediendo a audiencias externas que no habían experimentado la misma transformación intelectual resultó ser casi insuperable. ¿Cómo explicar en términos periodísticos convencionales que una ciudad entera había desarrollado súbitamente una sofisticación filosófica comparable a la de los grandes pensadores de la historia? Los corresponsales internacionales que llegaron para cubrir la historia se encontraron con que sus marcos conceptuales habituales eran completamente inadecuados para capturar lo que estaba ocurriendo. No había líderes carismáticos que entrevistar. No había ideologías específicas que explicar, no había eventos dramáticos que fotografiar. Era como si estuvieran intentando documentar una revolución invisible, una transformación que era completamente real y profundamente significativa, pero que se desarrollaba en el reino de las ideas y las actitudes, en lugar de manifestarse en acciones públicas espectaculares. Era posible que la historia más importante de la década estuviera desarrollándose de manera tan silenciosa y sutil que los instrumentos tradicionales del periodismo fueran incapaces de detectarla y transmitirla. Spinoza habría apreciado la ironía. Una transformación intelectual de proporciones potencialmente revolucionarias, permaneciendo prácticamente invisible para observadores externos, porque se desarrollaba en el nivel más fundamental del pensamiento humano, donde las verdaderas revoluciones siempre habían comenzado, pero donde rara vez eran reconocidas hasta que sus efectos se hacían manifiestos en el comportamiento social concreto. A medida que el día avanzaba, los efectos del despertar filosófico masivo comenzaron a manifestarse de maneras más tangibles. Los servicios religiosos del mediodía se desarrollaron en una atmósfera de tensión extraña, con congregaciones que participaban en los rituales familiares, pero que claramente estaban procesando mentalmente cada palabra, cada gesto, cada símbolo, con una intensidad crítica que no había estado presente el día anterior. Los líderes espirituales, sensibles a los cambios de humor en sus comunidades, comenzaron a adaptar instintivamente sus sermones y homilías, incorporando más elementos de explicación racional y menos apelaciones a la fe ciega. Pero estos intentos de adaptación frecuentemente resultaban contraproducentes porque llamaban la atención precisamente sobre las tensiones que intentaban resolver. Cuando un rabino trataba de ofrecer justificaciones racionales para prácticas rituales tradicionalmente aceptadas sin cuestionamiento, inevitablemente revelaba la arbitrariedad histórica de muchas de esas prácticas. Cuando un sacerdote intentaba explicar lógicamente los misterios de la fe, terminaba demostrando involuntariamente que esos misterios eran efectivamente incompatibles con el pensamiento racional coherente. Era posible preservar las funciones sociales positivas de la religión organizada mientras se sometían sus fundamentos doctrinales a un escrutinio racional riguroso. Esta había sido una de las preocupaciones centrales de Spinoza en su análisis de la relación entre filosofía y teología, y ahora
se estaba convirtiendo en un problema práctico urgente para miles de líderes religiosos que se encontraban tratando de ministrar a comunidades que habían desarrollado súbitamente expectativas intelectuales que sus tradiciones no estaban equipadas para satisfacer. En las universidades de la ciudad, los departamentos de filosofía experimentaron una demanda sin precedentes. Estudiantes de todas las disciplinas comenzaron a inscribirse en cursos que anteriormente habían atraído solo a un pequeño número de especialistas. Pero más significativamente, estos nuevos estudiantes llegaban a las aulas con un nivel de preparación intelectual y motivación existencial que sus profesores nunca habían encontrado antes. No estaban interesados en la filosofía como ejercicio académico abstracto, sino como herramienta práctica para entender y navegar las transformaciones que estaban experimentando en sus propias vidas. Los profesores, acostumbrados a trabajar con estudiantes que necesitaban ser persuadidos de la relevancia de las cuestiones filosóficas, de repente se encontraron con aulas llenas de jóvenes que llegaban con preguntas urgentes y específicas sobre temas que tradicionalmente requerían años de preparación para ser abordados con propiedad. ¿Cómo explicar la diferencia entre determinismo causal y fatalismo resignado a estudiantes que habían desarrollado una comprensión intuitiva de ambos conceptos sin haber leído nunca los textos clásicos que los exploraban? ¿Cómo introducir las complejidades de la ética normativa a personas que ya habían comenzado a cuestionar los fundamentos de la moralidad tradicional? El resultado fue una especie de colapso de las jerarquías pedagógicas normales. Los profesores se encontraron aprendiendo tanto de las preguntas de sus estudiantes como enseñando respuestas basadas en su conocimiento especializado. Era como si la distinción tradicional entre educadores y educandos hubiera comenzado a disolverse, reemplazada por una comunidad de investigación colaborativa donde todos los participantes contribuían perspectivas únicas a la exploración de cuestiones que no admitían respuestas definitivas. Era esto lo que Spinoza había imaginado cuando escribió sobre la importancia de la educación filosófica para la realización del potencial humano. El filósofo había enfatizado que el conocimiento verdadero era intrínsecamente liberador, no solo porque proporcionaba información correcta sobre la realidad, sino porque desarrollaba las capacidades mentales necesarias para el pensamiento independiente y crítico. Lo que estaba sucediendo en las universidades de Jerusalén parecía validar esa perspectiva, demostrando que cuando las personas desarrollan herramientas intelectuales sofisticadas, automáticamente comienzan a usarlas para examinar y transformar todos los aspectos de sus vidas. Pero la transformación no se limitaba a instituciones educativas formales. En los cafés y espacios públicos de la ciudad, grupos informales comenzaron a organizarse espontáneamente para discutir las cuestiones que habían sido despertadas por los eventos de los últimos 2 días. Estos no eran grupos de estudio tradicionales con líderes designados y currículos estructurados, sino comunidades emergentes de investigación intelectual donde personas con diferentes trasfondos y experiencias se reunían para explorar colaborativamente preguntas que ninguno de ellos podía resolver individualmente. Las conversaciones que se desarrollaban en estos espacios tenían una calidad única, que combinaba rigor intelectual con urgencia existencial. Los participantes no estaban interesados en demostrar su erudición o ganar debates, sino en desarrollar colectivamente comprensiones más claras de cuestiones que afectaban directamente la manera en que entendían sus propias vidas. Era como si hubiera emergido una nueva forma de práctica filosófica, más democrática y menos elitista que la tradición académica, pero no menos rigurosa en su compromiso con la búsqueda de la verdad.
¿Era posible que estuvieran presenciando el nacimiento de algo parecido a lo que los antiguos griegos habían llamado filosofía, antes de que se convirtiera en una disciplina académica especializada? Spinoza, quien había practicado la filosofía fuera de las instituciones universitarias de su época y había mantenido correspondencia intelectual con personas de todos los niveles sociales, habría reconocido y aplaudido esta democratización de la investigación filosófica. Para él, la capacidad de pensar racionalmente sobre cuestiones fundamentales no era un privilegio de élites educadas, sino un potencial universal que solo necesitaba ser despertado y nutrido para florecer. Mientras tanto, en los barrios más tradicionales de la ciudad, las tensiones comenzaron a manifestarse de maneras más visibles. Las familias que durante generaciones habían transmitido creencias y prácticas sin cuestionamiento, de repente se encontraron divididas entre miembros que habían experimentado el despertar filosófico y otros que lo percibían como una amenaza a todo lo que valoraban y consideraban sagrado. No eran conflictos abiertos, sino tensiones silenciosas que se manifestaban en conversaciones incompletas, silencios incómodos y la sensación creciente de que las personas que habían vivido juntas durante años, de repente, hablaban lenguajes diferentes. Los abuelos que habían sido venerados como guardianes de la sabiduría tradicional se encontraron con nietos que formulaban preguntas para las cuales no tenían respuestas preparadas. Los padres que habían asumido que sus hijos seguirían los caminos espirituales que ellos habían transitado, descubrieron que esos hijos habían desarrollado criterios completamente diferentes para evaluar la validez de las creencias religiosas. No era rebeldía generacional típica, porque no implicaba el rechazo emocional de la autoridad parental, sino algo más desafiante: la aplicación de estándares intelectuales rigurosos a tradiciones que nunca habían sido diseñadas para resistir ese tipo de escrutinio. ¿Cómo mantener la cohesión familiar cuando los miembros de la familia operaban con epistemologías fundamentalmente diferentes? ¿Era posible preservar los vínculos emocionales y las solidaridades prácticas que habían mantenido unidas a las familias tradicionales cuando las bases ideológicas compartidas de esas familias habían comenzado a erosionarse? Estas preguntas no tenían respuestas obvias, y su urgencia crecía con cada conversación fallida entre padres e hijos que descubrían que ya no compartían premisas básicas sobre la naturaleza de la realidad y los criterios para distinguir la verdad del error. Spinoza había experimentado personalmente el dolor de la ruptura familiar causada por diferencias intelectuales irreconciliables. Su excomunión de la comunidad judía de Ámsterdam no había sido solo un castigo religioso, sino también una forma de muerte social que lo había separado de sus redes familiares y comunitarias. El filósofo había pagado un precio personal muy alto por su compromiso con la investigación intelectual independiente y había reflexionado profundamente sobre la tensión inevitable entre el crecimiento intelectual individual y la preservación de los vínculos sociales tradicionales. Pero lo que estaba sucediendo en Jerusalén era diferente, porque no involucraba solo a individuos aislados que habían elegido seguir caminos intelectuales no convencionales, sino a comunidades enteras que estaban experimentando transformaciones simultáneas. En lugar de conflictos entre individuos excepcionales y sociedades conservadoras, estaban emergiendo tensiones entre diferentes segmentos de las mismas comunidades que estaban procesando los mismos estímulos intelectuales a velocidades diferentes y con resultados diversos. La tarde del 28 de septiembre encontró a Jerusalén en un estado de agitación intelectual que comenzaba a traducirse en cambios de comportamiento observables. Las librerías reportaron ventas récord no solo de textos filosóficos, sino también de obras sobre psicología, antropología, historia de las religiones y ciencias naturales.
Era como si miles de personas hubieran decidido simultáneamente educarse a sí mismas en todas las disciplinas que pudieran ayudarles a entender mejor la naturaleza de la realidad y el lugar de los seres humanos en el cosmos. Los grupos de discusión que habían comenzado a formarse espontáneamente en espacios públicos comenzaron a organizarse con mayor formalidad, estableciendo horarios regulares de reunión y desarrollando métodos sistemáticos para explorar las cuestiones que les interesaban. No se trataba de sectas o movimientos religiosos alternativos, sino de comunidades de investigación intelectual que operaban con principios democráticos y métodos racionales. Los participantes venían de todos los trasfondos sociales y religiosos, unidos no por creencias compartidas, sino por un compromiso común con la búsqueda honesta de la verdad y la disposición a seguir los argumentos donde fuera que condujeran. Era posible que estuvieran presenciando el nacimiento de nuevas formas de comunidad humana basadas en afinidades intelectuales en lugar de identidades étnicas o religiosas heredadas. Spinoza había especulado sobre esta posibilidad en sus escritos políticos, sugiriendo que las sociedades más racionales y estables serían aquellas donde las personas se asociaran voluntariamente sobre la base de valores y objetivos compartidos en lugar de lealtades tribales impuestas por el nacimiento o la geografía. Pero la transición hacia estas nuevas formas de comunidad no era ni fácil ni indolora. Para muchas personas, las identidades religiosas y étnicas tradicionales habían proporcionado no solo sistemas de creencias, sino también redes de apoyo social, marcos de significado existencial y sentidos de pertenencia y propósito. Cuando estos sistemas comenzaron a parecer intelectualmente insostenibles, dejaron vacíos psicológicos y sociales que no podían ser llenados inmediatamente por alternativas puramente racionales, por muy sofisticadas que fueran estas últimas. El resultado fue una especie de liminalidad colectiva, un estado de transición donde las viejas certezas habían sido abandonadas, pero las nuevas síntesis aún no habían cristalizado completamente. Era un período de creatividad intelectual intensa, pero también de vulnerabilidad emocional, donde las personas tenían acceso a herramientas conceptuales poderosas para analizar la realidad, pero aún estaban aprendiendo a usar esas herramientas para construir vidas significativas y relaciones satisfactorias. Los consejeros y terapeutas de la ciudad comenzaron a desarrollar nuevos enfoques para ayudar a sus clientes a navegar esta transición. Los métodos tradicionales, que frecuentemente se basaban en la restauración de equilibrios psicológicos mediante el refuerzo de creencias consoladoras, ya no eran efectivos con personas que habían desarrollado una inmunidad a las consolaciones irracionales. En su lugar, los profesionales de la salud mental comenzaron a experimentar con enfoques más filosóficos, ayudando a sus clientes a desarrollar marcos conceptuales coherentes para entender sus experiencias sin recurrir a explicaciones que violaran sus nuevos estándares de rigor intelectual. ¿Era esto lo que Spinoza había imaginado cuando escribió sobre la terapia de las emociones a través del entendimiento racional? El filósofo había argumentado que la mayoría del sufrimiento humano era el resultado de ideas inadecuadas sobre la naturaleza de la realidad y nuestro lugar en ella. Una vez que desarrolláramos comprensiones más claras y precisas de nosotros mismos y nuestro entorno, automáticamente experimentaríamos mayor paz mental y satisfacción existencial. Los eventos en Jerusalén parecían proporcionar una oportunidad única para poner a prueba esta hipótesis en condiciones casi experimentales. Pero los resultados no eran uniformemente positivos. Mientras algunas personas experimentaban la liberación intelectual y emocional que Spinoza había predicho, otras
se encontraban abrumadas por la complejidad y la ambigüedad de una realidad que ya no podía ser simplificada mediante narrativas, religi, continuación de la tercera parte. ¿Origen está más cerca de la neurología que de la teología? En los laboratorios de neurociencia cognitiva de universidades lejanas, investigadores estudian con creciente precisión los correlatos cerebrales de las experiencias religiosas. Escáneres de resonancia magnética revelan patrones específicos de activación neuronal durante los estados de éxtasis místico, durante las experiencias de trascendencia, durante esos momentos en los que los creyentes afirman sentir la presencia directa de lo divino. Los datos son inequívocos. Existe una base neurobiológica identificable para todas las experiencias que tradicionalmente hemos catalogado como sobrenaturales. ¿Qué habría pensado Spinoza de estos descubrimientos que confirman, con precisión científica, sus intuiciones filosóficas sobre la naturaleza material de todos los fenómenos mentales? El filósofo que postuló que la mente y el cuerpo son simplemente dos aspectos de una misma sustancia, habría sonreído con satisfacción ante estos hallazgos que demuestran la imposibilidad de separar lo espiritual de lo físico, lo sagrado de lo neurológico, lo trascendente de lo inmanente. Pero los creyentes no leen papers de neurociencia cognitiva. Prefieren interpretar estas correlaciones como evidencia de que Dios diseñó el cerebro humano específicamente para poder experimentar su presencia, como prueba de que estamos cableados para lo divino. Es una interpretación ingeniosa que permite mantener intactas las creencias tradicionales, incluso ante la avalancha de evidencia científica que las contradice. ¿Acaso no es esta capacidad humana para reinterpretar cualquier dato de manera que confirme nuestras creencias previas una de las características más fascinantes y perturbadoras de nuestra especie? Spinoza habría reconocido en esta tendencia psicológica una manifestación más de lo que él llamaba perseverancia en el ser, esa fuerza que lleva a todo organismo a mantener su identidad y resistir los cambios que amenacen su integridad. Nuestros sistemas de creencias funcionan como extensiones de nuestro sistema inmunológico. Desarrollan anticuerpos contra las ideas que podrían desestabilizar nuestra cosmovisión. Generan interpretaciones protectoras que neutralizan la toxicidad epistemológica de los datos inconvenientes. En las redacciones de los medios de comunicación que ayer dieron cobertura masiva al evento del shofar, los editores ya han decidido que la noticia ha perdido interés periodístico. Las cámaras se han trasladado a otros lugares. Los reporteros buscan nuevos ángulos. La maquinaria mediática se alimenta de novedades frescas. El sonido que ayer electrizó al mundo hoy es apenas una nota al pie en la sección de noticias internacionales. ¿No es esta volatilidad informativa una metáfora perfecta de la relación contemporánea con lo sagrado? Vivimos en una época de espiritualidad zapping, de trascendencia fast food, de experiencias místicas que se consumen y se descartan con la misma velocidad con la que se actualiza un feed de redes sociales. Buscamos lo eterno, pero solo tenemos tiempo para lo inmediato. Anhelamos lo absoluto, pero solo podemos procesar lo relativo. Queremos respuestas definitivas, pero perdemos el interés antes de que lleguen las preguntas realmente importantes. ¿Acaso no es en esta contradicción fundamental donde se revela la verdadera naturaleza de nuestra búsqueda espiritual contemporánea? No buscamos realmente lo divino, buscamos la experiencia de búsqueda de lo divino. No queremos encontrar respuestas, queremos sentir que estamos haciendo las preguntas correctas. No aspiramos a la trascendencia, aspiramos a la sensación de estar trascendiendo.
Es una espiritualidad performativa, una religiosidad estética, una trascendencia que es, fundamentalmente, entretenimiento sofisticado. Spinoza habría diagnosticado esta condición como una forma de alienación especialmente perversa. La alienación respecto de nuestra propia capacidad de experimentar genuinamente lo que consideramos sagrado, porque en su propuesta filosófica, lo verdaderamente sagrado no puede ser objeto de consumo rápido ni de experiencia superficial. Requiere un trabajo sostenido de comprensión racional, una disciplina intelectual que muy pocos están dispuestos a asumir en una cultura que privilegia la gratificación inmediata sobre la satisfacción profunda. En los archivos históricos de Jerusalén, manuscritos milenarios conservan las huellas de todas las generaciones que han esperado el cumplimiento de profecías que nunca se cumplen del modo esperado. Cada época reinterpreta las predicciones ancestrales a la luz de sus propias circunstancias. Cada generación encuentra en los textos sagrados la confirmación de que los tiempos finales están próximos. Cada crisis es interpretada como el signo inequívoco de que la historia está llegando a su desenlace divino. ¿No hay algo profundamente patológico en esta incapacidad colectiva para aprender de la experiencia histórica? ¿Por qué seguimos esperando que se cumplan profecías que llevan miles de años incumpliéndose? ¿Qué función psicológica cumple esta expectativa perpetua del fin inminente? Esta ansiedad escatológica que se renueva generación tras generación sin que la ausencia de cumplimiento logre desactivarla. Para Spinoza, la respuesta era clara. Las profecías apocalípticas no son predicciones sobre el futuro, sino síntomas del presente. Revelan las ansiedades, los miedos, las esperanzas y las frustraciones de las sociedades que las producen y las reproducen. Son termómetros del malestar social, barómetros de la presión psicológica colectiva, radiografías de las tensiones no resueltas que acumulan las civilizaciones cuando se alejan de la comprensión racional de sus problemas reales. El sonido del shofar de ayer se inscribe perfectamente en esta larga tradición de falsos anuncios del fin de los tiempos. Dentro de unos años, quienes lo escucharon con fervor religioso lo recordarán con cierta nostalgia, preguntándose cómo pudieron creer que ese momento particular tenía un significado trascendente. Y entonces esperarán el próximo sonido, la próxima señal, la próxima confirmación de que esta vez sí, esta vez definitivamente, el cielo está a punto de abrirse para revelar sus secretos. ¿Cuántos ciclos más de esperanza y desilusión necesitaremos para comprender que el problema no está en la calidad de las señales que recibimos del cielo, sino en nuestra necesidad compulsiva de recibirlas? ¿Cuándo comenzaremos a sospechar que tal vez la ausencia persistente de respuestas divinas a nuestras preguntas humanas no se debe a nuestra sordera espiritual, sino a la inexistencia de un interlocutor celestial? En los hospitales de Jerusalén, médicos y enfermeras atienden con la misma dedicación profesional a pacientes de todas las confesiones religiosas. Las balas no distinguen entre creyentes y ateos. Las enfermedades no respetan las fronteras confesionales. El sufrimiento humano trasciende todas las categorías teológicas. En estos espacios donde la fragilidad de la condición humana se manifiesta sin disfraces, donde la mortalidad se impone más allá de todas las promesas de eternidad, ¿qué queda de las grandilocuentes afirmaciones sobre la intervención divina en los asuntos humanos? Spinoza habría encontrado en estos hospitales una confirmación empírica de su filosofía. La naturaleza no hace excepciones, no otorga privilegios, no se deja sobornar por oraciones ni rituales. Las leyes que gobiernan el funcionamiento de los organismos vivos son las mismas para todos, independientemente de sus creencias religiosas o su fervor espiritual.
Es una igualdad brutal, pero también una forma de justicia cósmica que trasciende todas las parcialidades humanas. ¿Por qué nos resulta tan difícil aceptar esta igualdad fundamental ante las leyes de la naturaleza? ¿Por qué persistimos en creer que nuestras creencias particulares nos otorgan algún tipo de protección especial contra las vicisitudes de la existencia? ¿Acaso no sería más digno, más honesto, más valiente aceptar nuestra condición común de seres finitos en un cosmos indiferente y construir sobre esa aceptación una ética basada en la solidaridad real en lugar de las esperanzas ilusorias? En las escuelas religiosas de la ciudad, niños y adolescentes memorizan textos sagrados cuyo significado literal contradice todo lo que la ciencia moderna ha descubierto sobre el funcionamiento del universo. Sus maestros les enseñan que la fe debe prevalecer sobre la razón cuando ambas entran en conflicto, que hay verdades superiores inaccesibles al entendimiento humano, que la humildad intelectual consiste en aceptar sin cuestionar las enseñanzas de la tradición. ¿Qué clase de seres humanos estamos formando con esta pedagogía de la sumisión intelectual? ¿Qué capacidad de pensamiento crítico, de innovación científica, de resolución creativa de problemas pueden desarrollar mentes entrenadas desde la infancia para suspender el juicio racional ante ciertas categorías de afirmaciones? Spinoza habría visto en este sistema educativo una fábrica de producción masiva de esclavos voluntarios, de personas incapaces de ejercer plenamente su autonomía intelectual y moral. La propuesta educativa espinosista era radicalmente diferente: formar seres humanos capaces de pensar por sí mismos, de someter todas las afirmaciones al escrutinio de la razón, de encontrar en el conocimiento racional la fuente de su libertad y dignidad. Es una propuesta que sigue siendo revolucionaria 4 siglos después, porque amenaza los fundamentos de todos los sistemas de poder basados en la manipulación de la ignorancia y el miedo. Estamos preparados para un mundo poblado por seres humanos verdaderamente libres, verdaderamente racionales, verdaderamente responsables de sus decisiones. ¿O preferimos la comodidad de un mundo en el que las mayorías deleguen su capacidad de juicio en autoridades externas que les digan qué pensar, qué sentir, qué esperar del futuro? El atardecer tiñe de oro las cúpulas de Jerusalén, mientras las sombras se alargan sobre calles que han presenciado más búsquedas espirituales frustradas que cualquier otro lugar del planeta. En unas horas, el sol se pondrá definitivamente sobre este día que comenzó con ecos del shofar y que termina con preguntas sin respuesta flotando en el aire, cargado de historia y expectativas insatisfechas. ¿Será posible que algún día la humanidad alcance la madurez intelectual suficiente para renunciar a las muletas psicológicas de la religión organizada y aprender a caminar erguida por el cosmos sin necesidad de garantías trascendentes? ¿Podremos alguna vez experimentar lo sagrado sin proyectarlo fuera de nosotros mismos? ¿Encontrar sentido sin inventar mundos imaginarios? ¿Construir valores éticos sin fundamentarlos en autoridades sobrenaturales? Spinoza creía que sí, y dedicó su vida a mostrar el camino. Su propuesta sigue ahí, esperando a que alguien tenga la valentía de tomarla en serio. Mientras tanto, los cuernos seguirán sonando, las multitudes seguirán congregándose, los medios seguirán informando sobre nuevas manifestaciones de lo sagrado, y muy pocos se preguntarán si tal vez, solo tal vez, lo verdaderamente sagrado está esperando ser descubierto no en el cielo, sino en la capacidad humana para comprender racionalmente el mundo y actuar éticamente en él. El eco del shofar se desvanece definitivamente en la memoria colectiva, pero las preguntas que debería haber despertado permanecen suspendidas en el aire nocturno de Jerusalén. Preguntas que Spinoza formuló hace 4 siglos.
y que siguen esperando respuesta. Preguntas que tal vez nunca encuentren respuesta porque requieren un tipo de honestidad intelectual que muy pocos están dispuestos a asumir. ¿Y tú, que has escuchado estas reflexiones prohibidas, estás preparado para enfrentar un mundo sin cuernos mágicos, sin voces celestiales, sin promesas de salvación ultraterrena? ¿Puedes concebir una vida humana plena basada únicamente en el conocimiento, la razón y la solidaridad? ¿O prefieres seguir esperando que suenen los cuernos que nunca traerán las respuestas que buscas? La noche cae sobre Jerusalén, y con ella el silencio eterno de un cielo que nunca ha hablado y nunca hablará. Solo queda el eco de nuestras propias voces, preguntándonos si seremos capaces alguna vez de escucharnos a nosotros mismos. Parte 3 completa. La tarde del 28 de septiembre cae sobre Jerusalén como una revelación silenciosa, cargada de todas las preguntas que el sonido del shofar ha despertado y que muy pocos se atreven a formular en voz alta. En las terrazas de los hoteles de lujo, turistas acomodados comentan la experiencia espiritual de ayer mientras beben cócteles y planifican sus compras en los mercados de la ciudad antigua. La trascendencia se ha convertido en anécdota de viaje, lo sagrado en foto de Instagram, lo eterno en trending topic, que durará exactamente lo que dura cualquier otra novedad en el ciclo implacable de la atención mediática contemporánea. No hay en esta trivialización acelerada de lo supuestamente sagrado la confirmación más brutal de las intuiciones de Spinoza sobre la naturaleza humana y demasiado humana de todos nuestros rituales religiosos. El cuerno que ayer hacía llorar a los devotos hoy es apenas una curiosidad exótica que se menciona de paso entre la visita a los souks y la cena en el restaurante recomendado por la guía turística. La eternidad se consumió en 24 horas. Lo absoluto se relativizó en el tiempo que tarda un algoritmo en decidir que ya no es trending. Pero tal vez sea precisamente en esta fugacidad donde se revela la verdad más profunda sobre nuestras búsquedas espirituales. Porque si lo divino fuera verdaderamente divino, si lo eterno fuera verdaderamente eterno, no debería resistir mejor el paso del tiempo, mantener su poder transformador más allá del momento inmediato de su manifestación. El hecho de que nuestras experiencias religiosas más intensas se desvanezcan tan rápidamente en la memoria y pierdan tan pronto su capacidad de influir en nuestro comportamiento cotidiano, no sugiere que su origen está más cerca de la neurología que de la teología. En los laboratorios de neurociencia cognitiva de universidades lejanas, investigadores estudian con creciente precisión los correlatos cerebrales de las experiencias religiosas. Escáneres de resonancia magnética revelan patrones específicos de activación neuronal durante los estados de éxtasis místico, durante las experiencias de trascendencia, durante esos momentos en los que los creyentes afirman sentir la presencia directa de lo divino. Los datos son inequívocos. Existe una base neurobiológica identificable para todas las experiencias que tradicionalmente hemos catalogado como sobrenaturales. ¿Qué habría pensado Spinoza de estos descubrimientos que confirman, con precisión científica, sus intuiciones filosóficas sobre la naturaleza material de todos los fenómenos mentales? El filósofo que postuló que la mente y el cuerpo son simplemente dos aspectos de una misma sustancia, habría sonreído con satisfacción ante estos hallazgos que demuestran la imposibilidad de separar lo espiritual de lo físico, lo sagrado de lo neurológico, lo trascendente de lo inmanente. Pero los creyentes no leen papers de neurociencia cognitiva. Prefieren interpretar estas correlaciones como evidencia de que Dios diseñó el cerebro humano específicamente para poder experimentar su presencia, como prueba de que estamos cableados para lo divino.
Es una interpretación ingeniosa que permite mantener intactas las creencias tradicionales, incluso ante la avalancha de evidencia científica que las contradice. ¿Acaso no es esta capacidad humana para reinterpretar cualquier dato de manera que confirme nuestras creencias previas una de las características más fascinantes y perturbadoras de nuestra especie? Spinoza habría reconocido en esta tendencia psicológica una manifestación más de lo que él llamaba perseverancia en el ser, esa fuerza que lleva a todo organismo a mantener su identidad y resistir los cambios que amenacen su integridad. Nuestros sistemas de creencias funcionan como extensiones de nuestro sistema inmunológico. Desarrollan anticuerpos contra las ideas que podrían desestabilizar nuestra cosmovisión, generan interpretaciones protectoras que neutralizan la toxicidad epistemológica de los datos inconvenientes. En las redacciones de los medios de comunicación que ayer dieron cobertura masiva al evento del Shofar, los editores ya han decidido que la noticia ha perdido interés periodístico. Las cámaras se han trasladado a otros lugares. Los reporteros buscan nuevos ángulos. La maquinaria mediática se alimenta de novedades frescas. El sonido que ayer electrizó al mundo hoy es apenas una nota al pie en la sección de noticias internacionales. ¿No es esta volatilidad informativa una metáfora perfecta de la relación contemporánea con lo sagrado? Vivimos en una época de espiritualidad zapping, de trascendencia fast food, de experiencias místicas que se consumen y se descartan con la misma velocidad con la que se actualiza un feed de redes sociales. Buscamos lo eterno, pero solo tenemos tiempo para lo inmediato. Anhelamos lo absoluto, pero solo podemos procesar lo relativo. Queremos respuestas definitivas, pero perdemos el interés antes de que lleguen las preguntas realmente importantes. ¿Acaso no es en esta contradicción fundamental donde se revela la verdadera naturaleza de nuestra búsqueda espiritual contemporánea? No buscamos realmente lo divino, buscamos la experiencia de búsqueda de lo divino. No queremos encontrar respuestas, queremos sentir que estamos haciendo las preguntas correctas. No aspiramos a la trascendencia, aspiramos a la sensación de estar trascendiendo. Es una espiritualidad performativa, una religiosidad estética, una trascendencia que es fundamentalmente entretenimiento sofisticado. Spinoza habría diagnosticado esta condición como una forma de alienación especialmente perversa. La alienación respecto de nuestra propia capacidad de experimentar genuinamente lo que consideramos sagrado, porque en su propuesta filosófica, lo verdaderamente sagrado no puede ser objeto de consumo rápido ni de experiencia superficial. Requiere un trabajo sostenido de comprensión racional, una disciplina intelectual que muy pocos están dispuestos a asumir en una cultura que privilegia la gratificación inmediata sobre la satisfacción profunda. En los archivos históricos de Jerusalén, manuscritos milenarios conservan las huellas de todas las generaciones que han esperado el cumplimiento de profecías que nunca se cumplen del modo esperado. Cada época reinterpreta las predicciones ancestrales a la luz de sus propias circunstancias. Cada generación encuentra en los textos sagrados la confirmación de que los tiempos finales están próximos. Cada crisis es interpretada como el signo inequívoco de que la historia está llegando a su desenlace divino. ¿No hay algo profundamente patológico en esta incapacidad colectiva para aprender de la experiencia histórica? ¿Por qué seguimos esperando que se cumplan profecías que llevan miles de años incumpliéndose? ¿Qué función psicológica cumple esta expectativa perpetua del fin inminente? Esta ansiedad escatológica que se renueva generación tras generación sin que la ausencia de cumplimiento logre desactivarla. Para Spinoza, la respuesta era clara.
Las profecías apocalípticas no son predicciones sobre el futuro, sino síntomas del presente. Revelan las ansiedades, los miedos, las esperanzas y las frustraciones de las sociedades que las producen y las reproducen. Son termómetros del malestar social, barómetros de la presión psicológica colectiva, radiografías de las tensiones no resueltas que acumulan las civilizaciones cuando se alejan de la comprensión racional de sus problemas reales. El sonido del shofar de ayer se inscribe perfectamente en esta larga tradición de falsos anuncios del fin de los tiempos. Dentro de unos años, quienes lo escucharon con fervor religioso lo recordarán con cierta nostalgia, preguntándose cómo pudieron creer que ese momento particular tenía un significado trascendente. Y entonces esperarán el próximo sonido, la próxima señal, la próxima confirmación de que esta vez sí, esta vez definitivamente, el cielo está a punto de abrirse para revelar sus secretos. ¿Cuántos ciclos más de esperanza y desilusión necesitaremos para comprender que el problema no está en la calidad de las señales que recibimos del cielo, sino en nuestra necesidad compulsiva de recibirlas? ¿Cuándo comenzaremos a sospechar que tal vez la ausencia persistente de respuestas divinas a nuestras preguntas humanas no se debe a nuestra sordera espiritual, sino a la inexistencia de un interlocutor celestial? En los hospitales de Jerusalén, médicos y enfermeras atienden con la misma dedicación profesional a pacientes de todas las confesiones religiosas. Las balas no distinguen entre creyentes y ateos. Las enfermedades no respetan las fronteras confesionales. El sufrimiento humano trasciende todas las categorías teológicas. En estos espacios donde la fragilidad de la condición humana se manifiesta sin disfraces, donde la mortalidad se impone más allá de todas las promesas de eternidad, ¿qué queda de las grandilocuentes afirmaciones sobre la intervención divina en los asuntos humanos? Spinoza habría encontrado en estos hospitales una confirmación empírica de su filosofía. La naturaleza no hace excepciones, no otorga privilegios, no se deja sobornar por oraciones ni rituales. Las leyes que gobiernan el funcionamiento de los organismos vivos son las mismas para todos, independientemente de sus creencias religiosas o su fervor espiritual. Es una igualdad brutal, pero también una forma de justicia cósmica que trasciende todas las parcialidades humanas. ¿Por qué nos resulta tan difícil aceptar esta igualdad fundamental ante las leyes de la naturaleza? ¿Por qué persistimos en creer que nuestras creencias particulares nos otorgan algún tipo de protección especial contra las vicisitudes de la existencia? ¿Acaso no sería más digno, más honesto, más valiente aceptar nuestra condición común de seres finitos en un cosmos indiferente y construir sobre esa aceptación una ética basada en la solidaridad real en lugar de las esperanzas ilusorias? En las escuelas religiosas de la ciudad, niños y adolescentes memorizan textos sagrados cuyo significado literal contradice todo lo que la ciencia moderna ha descubierto sobre el funcionamiento del universo. Sus maestros les enseñan que la fe debe prevalecer sobre la razón cuando ambas entran en conflicto, que hay verdades superiores inaccesibles al entendimiento humano, que la humildad intelectual consiste en aceptar sin cuestionar las enseñanzas de la tradición. ¿Qué clase de seres humanos estamos formando con esta pedagogía de la sumisión intelectual? ¿Qué capacidad de pensamiento crítico, de innovación científica, de resolución creativa de problemas pueden desarrollar mentes entrenadas desde la infancia para suspender el juicio racional ante ciertas categorías de afirmaciones? Spinoza habría visto en este sistema educativo una fábrica de producción masiva de esclavos voluntarios, de personas incapaces de ejercer plenamente su autonomía intelectual y moral. La propuesta educativa espinosista era radicalmente diferente. Formar seres humanos capaces
de pensar por sí mismos, de someter todas las afirmaciones al escrutinio de la razón, de encontrar en el conocimiento racional la fuente de su libertad y dignidad. Es una propuesta que sigue siendo revolucionaria 4 siglos después, porque amenaza los fundamentos de todos los sistemas de poder basados en la manipulación de la ignorancia y el miedo. Estamos preparados para un mundo poblado por seres humanos verdaderamente libres, verdaderamente racionales, verdaderamente responsables de sus decisiones. ¿O preferimos la comodidad de un mundo en el que las mayorías deleguen su capacidad de juicio en autoridades externas que les digan qué pensar, qué sentir, qué esperar del futuro? Las primeras estrellas aparecen en el cielo de Jerusalén, mientras la ciudad se prepara para otra noche de sueños poblados de promesas mesiánicas y pesadillas apocalípticas. En algún lugar, alguien está escribiendo la profecía que será malinterpretada por la próxima generación. En algún otro lugar, alguien está fabricando el próximo objeto sagrado que será venerado por multitudes que buscan en lo externo la salvación que solo puede venir de lo interno. ¿Será posible romper este ciclo interminable de proyección y desilusión? ¿Podremos alguna vez aprender a encontrar en nuestra propia capacidad de comprensión racional y acción ética la fuente de sentido y propósito que durante milenios hemos buscado en cielos mudos y dioses silenciosos? El camino está trazado desde hace 400 años. Solo falta que alguien tenga el coraje de transitarlo. En las calles desiertas de la ciudad vieja, el eco del shofar de anteayer ya es solo un recuerdo que se desvanece. Pero las preguntas que ese sonido debería haber despertado siguen flotando en el aire nocturno, esperando a que alguien las escuche, las comprenda, las asuma como propias. Son preguntas peligrosas, preguntas que desafían todo lo que nos han enseñado sobre el sentido de la existencia, sobre la naturaleza de lo sagrado, sobre nuestro lugar en el cosmos. ¿Tienes el valor de hacerte estas preguntas? ¿Puedes soportar la posibilidad de que las respuestas te obliguen a repensar todo lo que creías saber sobre ti mismo y sobre el mundo? ¿Estás dispuesto a cambiar la comodidad de las certezas heredadas por la responsabilidad de construir tu propio camino en un universo que no te debe ninguna explicación? Spinoza esperó 4 siglos a que alguien fuera capaz de escuchar realmente lo que tenía que decir. Su mensaje sigue ahí, tan radical y liberador hoy como cuando fue formulado por primera vez. Solo requiere una cosa: la valentía de preferir la verdad incómoda a la mentira consoladora, la realidad incierta a la ilusión reconfortante, la libertad aterradora a la esclavitud voluntaria. El silencio de la noche jerusalemí es elocuente. No hay voces celestiales, no hay respuestas sobrenaturales, no hay garantías trascendentes. Solo está el eco infinito de nuestras propias preguntas rebotando en el vacío cósmico, esperando que aprendamos finalmente a escucharnos a nosotros mismos. ¿Será esta noche la noche en la que alguien, por fin, se atreva a escuchar?